Hasta finales de los años 80, aún podía observarse en algunas rutas, cerca de Fayetteville, un viejo cartel destruido por el paso del tiempo, en el que se podían ver los rostros de los 5 niños Soder, desaparecidos durante un incendio, y al lado, el aviso de una recompensa a quien pudiese dar algún dato sobre su paradero. Más de 70 años después, la desaparición de estos niños continúa siendo un misterio. Los 5 hermanos, todos de cabello oscuro, desaparecieron esa noche sin dejar rastro. Se trataba de Maurice, de 14 años, Martha, de 12 años, Louis, de 9, Jenny, de 8 y Betty, de apenas 5 años. Ubicado en el condado que lleva el mismo nombre, el pueblo de Fayette forma parte de Virginia de Occidente. Es un pequeño poblado de apenas unos 4,000 habitantes, en el que todos se conocen y quienes hasta la fecha se encuentran divididos entre los que creen en la versión oficial de los hechos y quienes creen que esa mitad sabe mucho más de lo que ha dicho, y aún se duda entre si los niños, ahora adultos, aún viven o están muertos. Nochebuena de 1945. Esa noche, la pareja formada por George y Jenny Soder, que vivían en una casa de 2 plantas y quienes tenían nada menos que 10 hijos, se disponían para dormir. El único ausente esa noche era el mayor de sus hijos, quien se encontraba enlistado en el ejército. Alrededor de la 1 de la madrugada, George y Jenny, sobresaltados por el humo que invadía su casa, se levantaron y salieron huyendo, llevando con ellos a 4 de sus hijos. Los otros 5 se encontraban en la planta superior. George regresa a la casa para sacar a los otros 5 niños, pero encuentra que ya no puede entrar por la puerta principal, de modo que rompe una de las ventanas y al hacerlo se produce un corte profundo en el brazo. Cuando logra ingresar en la casa, un humo denso y oscuro cubre por completo todas las habitaciones, lo que le dificulta un poco la visión, y cuando logra llegar a las escaleras que conducían al piso superior, éstas ya estaban completamente destrozadas, por lo que debía buscar otra forma de acceder a la planta de arriba. Ese angustioso momento para George no le permitía pensar con claridad, pero supuso que los 5 niños se encontraban aún en sus habitaciones, acurrucados y asustados, esperando que su padre llegase a rescatarlos. Salió de la casa con la intención de ingresar al piso de arriba usando la escalera que se encontraba siempre ahí, pero extrañamente no había nada. Después pensó en acercar uno de sus camiones para desde ahí entrar a la casa por la ventana. Pero, extraño también, ninguno de los 2 camiones arrancaba. Sus hijos se encontraban atrapados ahí, en esa casa en llamas, y él no podía hacer nada. Marian, la hija de 17 años, corre con uno de sus vecinos a pedir ayuda. Le suplica le permita llamar a los bomberos, pero la chica no obtiene respuesta. Otro vecino intenta llamar y obtiene el mismo resultado, y un tercer vecino fue hasta el condado para hablar con F. Morris, el jefe de bomberos, quien pone en marcha la alarma de incendio, pero no es sino hasta las 8 de la mañana que llega el equipo de emergencia, cuando la casa ya está convertida en cenizas y George y Jenny Soder dan por hecho que sus hijos están muertos. Tras las primeras investigaciones, no se encontraron rastros ni señas de los niños, y el jefe de bomberos, Morris, declaró que el fuego había sido lo suficientemente fuerte para cremar los cuerpos. Finalmente, la oficina del forense asentaba en los certificados de defunción que las muertes se habían debido al fuego y asfixia, y el departamento de policía determinaba que el incendio se debió a un cableado defectuoso. George Soder y Jenny Cipriani, ambos de origen italiano, se casaron y tuvieron 10 hijos entre los años 1923 y 1943 y se establecieron en el pueblo de Fayetteville. Por aquella época, el pueblo tenía una importante comunidad italiana y los Soder llegaron a convertirse en una familia de clase media bastante respetada en el lugar. Quienes los recuerdan decían que George usualmente sostenía acalorados debates sobre política y sobre temas de actualidad. La numerosa familia vivía en una casa grande, de 2 plantas y con jardín alrededor. Podría decirse que tenían una vida casi perfecta, hasta que comenzaron a ocurrir algunos extraños sucesos. Un día de otoño, apareció un hombre que se acercó a George y le preguntó si necesitaba a alguien para arreglar el cableado de la casa. El hombre recorrió toda la propiedad hasta el patio trasero
y señalando la caja de los fusibles dijo: «Esto va a causar un incendio algún día». Este hecho, aunque extrañó a George demasiado, ya que acababan de darle mantenimiento al cableado, lo dejó pasar como una simple anécdota. Sin embargo, los extraños sucesos continuaron. Esta vez un hombre, al parecer vendedor de seguros, después de que George declinara comprarle un seguro familiar, le dijo: «Tu maldita casa va a estar en llamas y tus hijos serán destruidos. Van a pagar por las sucias observaciones que han estado diciendo sobre Mussolini». Aunque esto había sido extraordinariamente raro, George decidió no darle mayor importancia al hecho y pasar por alto las amenazas de aquel misterioso hombre. Pero George no fue el único que vivió extraños sucesos. Antes de la trágica Navidad, sus hijos mayores recordaban haber visto un hombre que miraba a los más pequeños regresando de la escuela. El fatídico día de Navidad, poco después de que los más pequeños ya habían abierto sus regalos y se habían ido a dormir, el teléfono de la casa de los Soder comenzó a sonar. Jenny respondió, y la voz de un hombre le preguntó por un tal Richard. Jenny dijo que ahí no vivía ningún Richard, mientras escuchaba del otro lado de la línea fuertes risotadas. Cuando la mujer se disponía a irse a su habitación, se dio cuenta de que todas las luces de la planta de abajo estaban encendidas, las cortinas abiertas y la puerta principal estaba sin llave. Luego de poner todo en orden, asumió que los chicos ya estaban en la cama. Apenas estaba conciliando el sueño cuando escuchó un fuerte golpe en el techo de la casa y después un extraño ruido. Sin embargo, no le dio importancia y volvió a dormir. La siguiente vez que ella despierta es cuando escucha a George gritando: «La casa está en llamas». Jenny no comprendía cómo 5 niños podían desaparecer sin dejar rastro. Hizo algunas pruebas quemando huesos de animales y el resultado fue que siempre quedaban los restos de huesos calcinados. Habló también con el empleado de un crematorio y el hombre le dijo que se necesitaban 2 horas con el horno a 2000 grados centígrados para convertir los huesos en cenizas, y la casa solo ardió durante 45 minutos. Pero las anécdotas extrañas continuaron. Un técnico de líneas telefónicas dijo a los Soder que los cables parecían haber sido cortados, no quemados, y que si el fuego hubiese sido debido al mal estado del cableado, entonces no deberían haber tenido luz. Sin embargo, nunca tuvieron fallo eléctrico, pues hasta antes de ir a dormir, las luces de la planta de abajo estuvieron prendidas. Una testigo afirma haber visto a los niños pasar en un auto mientras la casa se quemaba, y otra mujer que trabajaba en una parada turística entre Fayetteville y Charleston, 50 kilómetros al oeste, aseguró a la policía haberlos visto desayunando. Una tercer testigo, en un hotel de Charleston, vio la foto de los niños en un periódico y dijo que los vio en el hotel, hospedados en una misma habitación, con 2 mujeres y 2 hombres, todos con acento italiano. En 1947, la angustia de creer en la posibilidad de que sus hijos estuviesen vivos llevan a George y a Jenny a escribirle al FBI, pidiendo su ayuda en la investigación del caso. El FBI responde que se trata de un asunto local, pero que lo harían de ser aprobado por las autoridades locales. Pero la policía de Fayetteville rechaza el apoyo. Y así pasaron los meses y los años, siempre contando con nuevas pistas y rumores que los llevaban a un callejón sin salida y volvían a empezar. Un día, George vio una fotografía escolar en Nueva York y estaba completamente seguro de que en ella aparecía su hija Betty. Con la esperanza de verla y desenredar por fin el extraño caso, viajó hasta Manhattan para entrevistarse con ella, pero sus padres se negaron. Después de 2 audiencias en Charleston y de que en ambas declararan el caso cerrado, los Soder perdían cada vez más las esperanzas de saber qué ocurrió aquella fatídica noche de Navidad. Sin embargo, tanto George como Jenny decidieron dejar intacto el cartel gigante en la Ruta 16 y además distribuyeron folletos en los que se ofrecían una recompensa de $5,000 a quien diera información que ayudara a la localización de sus hijos. Después la aumentaron hasta 10,000. Así empezó a llegar información de diferentes partes.
Una mujer de San Luis decía que Marta, la hija mayor, se encontraba en un convento. Otros decían que todos los chicos vivían con un pariente lejano de Jenny. Al final, todas llevaban a George a lo mismo, regresar sin nada en concreto. En 1969 muere George y 20 años después, en 1981, muere Jenny y con ella muere también el cartel de la Ruta 16. Desde entonces, los hijos y nietos de la pareja continúan las investigaciones sobre el caso, encontrando más teorías y pistas. Una de ellas es que todo tiene que ver con un ajuste de cuentas de la mafia. Lo único verdadero es que solo existe una superviviente de aquella trágica noche en casa de la familia Soder, y se trata de Silvia, la menor, quien sigue pensando que aquella noche sus hermanos no murieron por las llamas de ese misterioso incendio.